y no hubo ningún tipo de protesta o de reacción o siquiera de leve crítica frente a la ley canónica, ni en escritos, ni en pensamientos, ni tampoco en actitudes individuales o colectivas, de manera que es un documento muy importante y muy aceptado y muy prolongado en el tiempo, no solo porque lo establece Dios, porque lo dispone Dios, sino porque nos acostumbramos a ese mandato celestial hasta 1904. Imagínate tú todo lo que sucede en Venezuela, de 1680 a 1904, el poblamiento se convierte en cultura colonial le da paso a la independencia, viene el liberalismo, viene las guerras civiles, viene Colombia, viene la separación de Venezuela y la creación de la autonomía, el siglo laico, y luego el comienzo del siglo XX y la ley canónica, ni con el pétalo de una rosa tocada. Pero de esos tiempos también se nació, digamos, un mito dentro del pensamiento venezolano que puede hasta convertirse en una quimera, aquello de que vivimos en una tierra de gracia. Ah, sí, por supuesto, el paraíso terrenal. Cristóbal Colón tenía conjuntivitis, se está comprobado. Algún estudio que se hizo, por algo los que hacen historia y tratan de buscar ayuda médica, de acuerdo con la descripción de Colón, él estaba muy mal de la vista, no podía ver, y entonces miró y vio una cosa espectacular que consideró que era el paraíso terrenal. No era solamente conjuntivitis lo que tiene Colón, sino una lectura medieval del mundo que lo obliga a pensar así, eso no hay discusión. Ahora, que haya visto lo que no vio, no importa. Lo que importa es que eso se prolonga a través del tiempo. Esta tierra de gracia, dirá Alonso de Ojeda. Y nosotros, los republicanos, nos encargaremos de convertir ese mito en realidad. ¿Cómo se observa eso? Por ejemplo, en un símbolo fundamental de la patria, el escudo nacional. El escudo es la comunicación de la abundancia. Las muestras del paraíso salen por las cornucopias que nos llenan de los frutos de la tierra sin necesidad de trabajar como se hace en el paraíso. Bolívar en el Correo del Orinoco habla del nacimiento de una gran nación que se llamaría Colombia, llena de montañas, de esmeraldas y así sucesivamente. Se confirma, pues, seguramente sin pensarlo, el mito del paraíso terrenal, y después nos sale un pozo de petróleo, el reventón del Pozo Barroso, que confirma la idea colombina, la sensación colombina más bien de vivir en el paraíso. Él lo trae de sus lecturas medievales, y a nosotros se nos va remachando a través del tiempo por los padres de la patria, y luego por la madre naturaleza que nos da petróleo. Pero bien, yo quiero volver a las constituciones sinodales. En las constituciones sinodales de 1687 se establece algo fundamental para entender por qué somos como somos: la ineptitud del venezolano. El venezolano no es competente, el venezolano no sirve solo, necesita ayuda. La ley canónica establece la existencia de dos tipos de venezolanos: los padres de familia y la multitud promiscua. ¿Quiénes son los padres de familia? De acuerdo con la ley episcopal, aquellos que tienen servidumbre y propiedades que les ha entregado el monarca, y tienen la obligación, por lo tanto, de pagar esas mercedes con el servicio al trono y a la iglesia. ¿Cómo le pagan el servicio al trono y a la iglesia? Enseñando a los incompetentes. Muy bien. ¿Quiénes son los incompetentes? La multitud promiscual. ¿Qué es la multitud promiscual? De acuerdo, esto sí textual, con las constituciones sinodales de 1687. Los negros y los indios, y las criaturas nacidas de su mezcla, es decir, el pueblo de Venezuela todo. ¿Por qué son multitud promiscual? Porque no son capaces de entender los dogmas de la santa religión, ni las pautas de la religión, de la civilización católica. Tienen que estar sujetos a inspección por los padres de familia. Y eso se establece en 1687. Tú, multitud promiscual, que eres la mayoría, no eres competente. No estás en capacidad de resolver el rompecabezas de la vida, porque Dios lo tiene claro. Los negros a veces son tan rudos como las bestias, dice el obispo, y por consiguiente hay que enseñarles, hay que darles luz, porque no sirven los pobres. Estamos en 1687 y se decreta que la mayoría del pueblo venezolano, la masa, no sirve para enfrentar los desafíos de la vida. Y no el Estado, pero más que el Estado es como una élite
desprendida o procedente más bien del tronco colonial, la que se va a encargar. Bolívar no está hablando, si Bolívar habla como presidente de una república que va a existir y quiere instituciones pedagógicas que se pueden relacionar con el Estado. Pero fíjate tú cómo eso no sucede en ese momento, porque el Congreso no le aprueba esa propuesta. Senado hereditario, dicen en Angostura, no, eso no me huele bien. Y lo dejan. Lo dejamos para mejor ocasión. Esa mejor ocasión no se presenta, pero está allí, en Angostura, y estaba en Jamaica. En el año 15 también Bolívar plantea la independencia como el rescate de los derechos de los sucesores de los conquistadores, es decir, mi derecho de blanco criollo. Él se copia una idea muy importante de un mexicano muy importante que se llama Fray Servando Teresa de Mier, un blanco criollo muy rico que era de la orden dominica, que escribió una historia del Anáhuac. Él la cita en la Carta de Jamaica, que dice, nuestro contrato social, como dice Guerra es Fray Servando, que escribe con seudónimo porque lo está persiguiendo la Inquisición. ¿A cuál contrato se refiere Guerra? Al que firmó la Cesárea Majestad, es decir, el emperador Carlos V con los padres fundadores, quienes tienen el derecho de una propiedad feudal de América, palabras textuales de Bolívar. Lo plantea en Jamaica, lo plantea en Angostura, y luego lo convierte o lo pretende convertir en realidad en Bolivia. Entonces, no solo somos ineptos los venezolanos, sino también los demás abajo, pero para el caso que nos ocupa, se insiste en la idea de que no somos competentes. O sea, no se promulgó una idea de libertad verdadera, porque a pesar de que salir de la colonia española se cambia a esta élite. Una idea de libertad controlada. Pero ¿por qué la libertad controlada? Porque el pedagogo blanco criollo me instruya, para que Bolívar y la gente que se le parece me digan cómo voy a hacer. Y esos fueron los problemas que a posteriori desencadenaron en que no se consolidara la Gran Colombia. Esos proyectos que tanto tenía Bolívar. Yo creo que lo de la Gran Colombia es otro tema difícil. La Gran Colombia era una locura. Primero, por la extensión geográfica, eso no lo puede controlar. En segundo lugar, por las naturales diferencias que provocan reacciones terribles. Yo quiero hacer una, perdona que por mi atención. Como estamos hablando de 1906, que ya estamos ya en la era, en el inicio de la era gomecista, hay una transformación importante que me llama la atención. ¿Qué incidencia tiene el periodo de la fuerte inmigración de los años 50? O sea, ¿eso produce algún cambio? En los años 50 cuando Pérez Jiménez. Sí, Pérez Jiménez, cuando vienen las grandes migraciones italianas, españolas y portuguesas. ¿En algún sentido eso implica algún cambio en esa idiosincrasia que veníamos arrastrando, o ellos mismos se adaptan a lo mismo? No, ellos no se adaptan a lo mismo. Es que esta ineptitud, esta declaración de ineptitud, conduce, pienso yo, a la imposibilidad de congeniar con el trabajo. Eso es muy importante. ¿Para qué trabajo yo si voy a ser un pardo de mierda toda la vida? Por disposición de Dios, explícamelo. Hay pardos que se enriquecen. Al final de la colonia hay una clase artesanal, un grupo artesanal muy acomodado, que del trabajo de sus manos ha sacado dinero, pero ¿para qué? Él no puede ir a la iglesia, esos pardos ricos no pueden ir a la iglesia de los blancos, y es muy difícil que asciendan socialmente, a menos que el mercado de la guerra les permita. Entonces, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a trabajar? Cuando salimos de Colombia y entramos a Venezuela, se funda la Sociedad Económica de Amigos del País, y esa Sociedad Económica de Amigos del País le va a decir al venezolano que tiene que trabajar. Es decir, que el venezolano es idiota y no sabe en 1830 que el trabajo es importante. No es idiota, es que nadie se lo había dicho. Entonces comienza una pedagogía para decir, el trabajo es necesario y el trabajo produce riqueza, y la riqueza es buena. La riqueza es buena, de manera que no es pecado. Yo no me voy al infierno, como decía la Madre Iglesia. No, usted no se va al infierno. Porque el modelo que tienen también es importantísimo. ¿Por qué son ricos los bantuanos? Por merced divina se les dio una propiedad, se les entregó un pedazo de la creación para que la administraran.
No fue que le hicieron sudando. Y olvídate de Juan Vicente Bolívar con pico y pala, coño. Eso no existe. Son nobles, son señores varones de la tierra. Entonces no son ejemplos de trabajo. Si tú ves la prensa republicana de 1810 a Carabobo, no hay información sobre el trabajo. Cuando regresan las emigraciones jóvenes después de Carabobo, dicen, bueno,